Hace 8 días estuvimos hablando sobre un tema muy importante. ¿Cómo se llamó el tema de hace 8 días? No, a ver, denle un gran aplauso a la única que se acordó. No juzguemos. Y hablábamos de Mateo 7, ¿recuerdan? Y algo que me quedó muy grabado es cuando la palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo, dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no te das cuenta de la tabla que tienes en tu ojo? ¿Sí o no? ¿Qué significan las palabras de Jesús? ¿Qué significan? Al comparar la paja y la tabla. ¿Qué tienes más ceguera? La tabla, porque la tabla cubre más, no te deja ver, que una paja. Y Jesús nos da esta palabra para hacernos reflexionar a nosotros de lo que hay en nuestro corazón cuando miramos a alguien que está pecando o a alguien que ha caído en una falta, que somos tan rápidos para emitir un juicio, que somos tan rápidos hasta de imaginarnos una historia de lo que esa persona cometió. ¿Por qué? Porque somos muy rápidos para juzgar, para sentenciar. Recuerdan que eso decíamos, nos convertimos en jueces, en jurado y sentenciamos. Y yo quiero seguir con este tema porque pues se me quedó muchas cosas ahí que compartir. Y hoy quiero hacerlo. Y hoy sí le puse como título, con la vara con que midas. Y esto viene a colación de que muchas veces nos sentimos tan santos, tan justos, tan dignos de emitir un juicio, ¿sí? Y decimos que amamos a Dios y que somos, el que yo tenga mi relación con Dios perfecta me da el derecho a juzgarte. Y eso pasa muchas veces en la pareja, ¿sí? Más cuando la esposa es la que viene a la iglesia y el esposo no viene y llega a la casa y le dice, en la iglesia hoy nos predicaron esto y tú eres esto y esto y esto. Y eso va a traer por consecuencia que él no quiera venir nunca. O viceversa, porque se dan los casos. Emitimos juicios contra nuestros hijos. Y esos juicios contra nuestros hijos, recuerda que se convierten en maldiciones. Tú eres esto, tú eres aquello, nunca vas a entender. Siempre cometes los mismos errores. Y estamos sentenciando y juzgando a nuestros hijos. Y así con todos los que nos rodean. Pero eso sí, vengo a la iglesia, cumplo con mis ofrendas, mis diezmos, oro todos los días 2 horas. Pero si la Biblia dice, porque ese fue el gran mandamiento del Señor, que cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como tú te amas. Entonces, si tú no amas a tu prójimo que lo ves, ¿recuerdan ese pasaje? Si tú no amas a tu prójimo que lo estás viendo, ¿cómo dices que vas a amar a Dios que no lo ves? Codea al que está a tu lado, ¿ya entendiste? Porque es real. Si a Dios, que dices que amo a Dios, lo siento en mi corazón, pero no amas a tu prójimo, tú estás teniendo relaciones rotas. Repite conmigo, tengo relaciones rotas. ¿Por qué? Porque dices que estás bien con Dios, pero no estás bien con tu prójimo. Entonces, tú no tienes relaciones correctas. Y te llevo al siguiente punto. Esto te hace ponerte lentes bifocales.
Los que ya estamos grandes ya saben lo que son los bifocales, ¿verdad? Los que se ve de cerca y los que se ve de lejos. ¿Por qué? Porque para justificarnos o para ver nuestros propios errores usamos el de abajo. Y vemos mi pecado. Ay, sí, yo grité, maldije, o qué sé yo, una falta. Ah, pero es porque él me provocó. Ah, es que yo no quería hacerlo. Justificamos nuestro propio pecado y lo vemos pequeño. Y hasta decimos, es que no tuve yo toda la culpa, es que me provocaron. Es que yo no quería agarrar este dinero, es que lo necesitaba. Y ese es el lente con el que nos juzgamos a nosotros mismos y nos justificamos a nosotros mismos. Ah, pero la otra parte de los lentes son para ver a los que nos rodean. Ah, ese chavo tiene su esposa y mira, está con otra. Y míralo, ya le está poniendo el cuerno. Y hacemos una historia, seguro se pelearon. Pero yo no soy chismoso, pero no soy tampoco bodega. Y ahí vamos. Y contamos. Y hacemos un tormentón. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en jueces, juzgamos y sentenciamos. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo ese tipo de pecados? Primero, y te voy a poner un ejemplo muy padre que está en la Biblia. Tengo que ir de verdad con todo el amor, decir, ¿qué estás pasando? ¿Por qué estás en esta situación? Porque todo problema tiene solución, ¿sí o no? Es hablando, es conversando, es comunicándonos. En pareja no hay una mejor, ¿qué me puedo decir? No hay el mejor resultado dentro de una pareja que el hablar, el comunicarnos, el decir lo que sentimos, no en insultarnos. Algo que yo he aprendido de 40 años de matrimonio es, yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me siento lastimada por esto, o no me gustó esto, porque cuando yo externo lo que yo siento, la otra persona va a evitar hacer, si realmente me ama, hacer lo que me lastimó. Y eso se llama comunicación y llegar a acuerdos. Y eso es muy importante. ¿Quién dice un amén? ¿Estamos de acuerdo? Vamos, en Juan 8, del 3 al 12. Ay, ya me voy rápido porque el tiempo es mi enemigo. Dice así la Biblia, un ejemplo tan hermoso. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿en dónde la pusieron? Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, todos juntos, por favor, el que de vosotros esté sin pecado, sea él primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, versículo 10, todos juntos, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es algo tan importante,
Vemos un ejemplo y te voy a hablar rápido, mucho, sobre este pasaje. En Levítico 20:10, la ley judía que se aplicaba en esos tiempos dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso decía la ley. ¿Sabes cuántas leyes había en el Antiguo Testamento que tenían que seguir los judíos? 613 leyes. Haz conmigo. ¡Oh! Eran demasiadas, ¿sí o no? Y una de esas leyes es esta contra el adulterio. Pero a Jesús le llevaron solamente a la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? Corrió, a lo mejor. O tal vez era el hijo de uno de los escribas y fariseos. ¿Tenía influencia el hombre? No sabemos, porque la gente no le llevó al varón, le llevó solamente a ella. Y ellos inmediatamente trajeron juicio contra ella. ¿Por qué? Porque la ley la condenaba a tener muerte de lagartija. ¿Sí o no? Apedreada. Y decía, ella merece morir, porque así lo dice la ley. Vean lo que dice ahí la Biblia. Ellos llevaron a esa mujer no con la intención de que Jesús a ver qué hacía, sino para que él cayera en la trampa. Dicen, si él no quiere matarla, está violando la ley. Y si él la perdona, también está violando la ley. Era una trampa. Le habían puesto un 4 a Jesús. Pero Jesús es Dios. ¿Qué hizo? Se puso a escribir en la arena. No sabemos lo que haya escrito, pero yo creo que eso sorprendió mucho a los escribas y fariseos, lo que él estaba escribiendo en la arena. Y algo que te tiene que quedar en el corazón es que el Señor no te condena por tus pecados, sino que Él viene con abrazos de amor y de misericordia, pero sobre todo de gracia. Pero algo que tú y yo tenemos que aprender de esta enseñanza es lo que le dijo Jesús a esta mujer: yo no te condeno, vete, pero no peques más. Porque si tú sigues pecando ya es con mucha conciencia, ¿sí o no? Ahora te voy a decir algo tan importante y quiero que te grabes este pensamiento. Muchos se justifican su pecado porque dicen, es que si yo soy un hombre alcohólico es porque mi papá lo fue. Y ni modo, es lo que yo aprendí. Y están justificando su pecado. Ahora, chécate lo que te quiero decir. La Biblia nos dice que el único responsable y el único que tiene el control de sus pecados eres tú, no tus papás. Si tú viste que tus padres cometieron un pecado, te corresponde a ti romper con esa maldición y cambiar el destino de tus generaciones y de tu vida. El único que tiene, repite conmigo, el único que tiene el control. No te oigo. De mis pecados soy yo. Y ustedes van a ser responsables ante el tribunal de Cristo de responder por sus pecados, no por los del papá, no por los de la mamá, no por lo de tu esposo, sino los tuyos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dile al que está a tu lado, chécate esto. ¿De acuerdo? Ve lo que dice, por favor, Romanos 14:10. La Biblia dice en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tú y yo nos vamos a presentar ante el Señor. Y Él no te va a preguntar por los pecados de tu esposa. Es que la dejé porque era una mujer tal. No, el Señor te va a pedir cuentas de los tuyos. Y sobre todo, varones. A mí antes me decía, ¿por qué el Señor me hizo mujer? Yo hubiera querido ser hombre porque son los hombres más fuertes, los que son la cabeza de la familia. Y ahora le digo, no, Señor, gracias por haberme hecho mujer. Porque quien va a dar cuenta de la familia van a ser los hombres. Ellos son los que dirigen la casa, son los que dan el ejemplo, son el modelo aquí en la tierra para su casa. La esposa tiene que aprender a amar, respetar a su esposo para que el matrimonio funcione. Así es, para que sea bien sincronizado. Y hay veces que el esposo se puede equivocar, se va a equivocar. Pero ahí estamos nosotras, no para decirle, te lo dije, sino para decir, y él va a aprender que de esa manera no se hacen las cosas. Y la Biblia es tan clara cuando dice, la mujer sabia edifica su casa. Amén. Y esto es muy importante. Ahora, vamos al otro ejemplo. Y este ejemplo me encanta porque habla de que muchas veces nos convertimos en defensores de la moral y de buenos principios y sin darnos cuenta cómo está nuestra vida y nuestro corazón. Y vamos a 2 de Samuel 12, del 1 al 9. Y quiero ponerte en tiempo y en espacio, como dicen los abogados. Por ahí está Emilio. Bueno, los abogados aquí. Y vea lo que dice 2 de Samuel 12, 1, 9. Y quiero contarte. Aquí David había cometido adulterio con Betsabé. La había visto en el patio de su casa bañándose. Él fue atraído, fue seducido por pasión, no por amor, por pasión. Y comete asesinato. Pero él pensó, había pasado un año, él pensó que nadie lo sabía y que ese pecado había quedado oculto. Después que mandó matar al esposo de Betsabé, él tomó a Betsabé como esposa. Y David tenía varias esposas. Era un hombre poderoso, un hombre que conocía a Dios, amaba a Dios, pero quería otra esposa. Y ahora viene el profeta Natán a hablar con él acerca de este pecado que él creía oculto. Y miren lo que dice la Biblia. Ahora sí, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, fíjate, le habla a través de una parábola, de otro ejemplo. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Cómo era uno? ¿Y el otro? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, ¿qué le dijo? Vive Jehová,
que el tal que hizo es digno de muerte. Fíjate bien. Y el 6, y debe pagar la condena, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, fíjate bien, el 7, todos juntos, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. El 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué reacción de David? Él mismo pensaba que nadie se había dado cuenta de sus pecados. Y él mismo emitió un juicio, ¿sí o no? ¿Cuál era el juicio? Muerte. Y además de esto, él tiene que redimir 4 veces, más bien eso, 4 veces de lo que él había tomado. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Ahora sí, David se sintió descubierto. David se sintió exhibido porque él no había reconocido su pecado. ¿Por qué? Porque lo había maquillado. Y muchas veces eso hacemos nosotros con nuestros propios pecados. Queremos maquillarlos, queremos esconderlos. Y dice la Biblia que todo lo que está oculto saldrá. ¿Sí o no? Porque no hay nada oculto para el Señor. ¿Sí estás conmigo? Lucas 8:17. Y dice, porque no, todos juntos vamos a leer Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Tarde que temprano, lo que tú piensas que estaba oculto, saldrá a la luz. Así que, amados hermanos, cuidemos siempre nuestra vida y cuidémonos de no juzgar y señalar el pecado de los demás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar primero por esa persona que está en esa grave falta, orar por él, ¿sí? Y después acercarnos para aconsejar, ¿cómo lo hizo Natán? ¿Tú crees que Natán no pudo haber llegado directamente con David y decirle, eres un asesino, eres un pecador adúltero? ¿Tú crees que Natán no pudo haber hecho eso? Pero ¿cómo llegó Natán? De una manera sabia, prudente y sutil. No le gustaba el chisme. No se quería enterar del por qué o cómo, sino fue para decirle, estás mal, David. Esto que hiciste no le ha agradado a Dios. Y otra cosa, le dijo, mira, Dios te ha bendecido tanto, que te ha entregado tantas bendiciones. Y a pesar de que tú eres el Señor y el Rey de todo Israel y de Judá, no pudiste respetar a esa mujer, una sola mujer, teniendo tú todas estas. Amados, estos son foquitos rojos para que tú y yo estemos alertas. Y vivamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Es un tiempo de reflexión, amados. ¿Para qué? Para que Dios vaya obrando en nuestra vida y vivamos de una manera que a Él le agrada. ¿Quién dice amén?
¿Sí estás de acuerdo conmigo? Esta es una enseñanza que fue primero para mí, no crean que yo nada más no. Todos somos imperfectos y todos pecamos. Todos. Lo importante es reconocer y reflexionar qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. La Biblia dice: digo pues, por la gracia que me es dada, todos juntos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de Dios, de fe de que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos dice en la Biblia? Que actuemos con prudencia, con cordura. Amén, iglesia. ¿Sabes? Los pastores somos un punto donde los ojos de toda la iglesia y de mucha gente están sobre nosotros. Amado, cuando tú veas que alguien juzga a un pastor, a un líder, no te hagas partícipe o cómplice de eso, o de alguien que estén juzgando. Tu reacción debe ser: tenemos que orar por él, tenemos que aconsejar y unirnos para levantarlo, no para hundirlo más. Si tú sabes que tu vecina está en un pecado terrible, no la condenes, no le dejes de hablar, sino empieza a orar por él o por ella, y Dios te dará la oportunidad de que tú le compartas la palabra de Dios, y siempre con el amor y la misericordia que Jesús nos enseña en ese ejemplo, con esa mujer que merecía la muerte, y Jesús en su gran amor y misericordia le dice: no te condeno, pero no peques más. Y ese es el mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón: que no nos levantemos como jueces ante las faltas de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro jefe, sino que permitámosle al Señor que seamos instrumentos de bendición, de restauración y de reconciliación. Sabes, acabo de estar allá arriba en una reunión de matrimonios y me vine tan motivada, tan contenta, porque la mayoría de esos matrimonios que estuvieron dando su testimonio eran matrimonios que vivían hasta por más de 20 años juntos y ni siquiera se habían casado por el civil. Pero a través de la palabra de Dios, Dios trajo restauración y trajo bendición a esa casa. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo puede alguien vivir así en una relación? Porque qué ejemplo le estoy dando a mi hijo de que, a ver, ahorita se me viene este ejemplo. A ver, tú compra un carro sin que te den la factura. A ver, ¿cómo te sentirías? Y lo mismo, ¿cómo me voy a juntar si no hay algo legal en el cual estamos pactando? Primero ante los jueces del registro civil, porque así lo dice la palabra de Dios, y menos con el Señor. ¿Sí o no? Ya se quedaron bien callados. ¿Sí o no? No, primero pruebo y luego me comprometo. No. Y eso les decía ahorita a los matrimonios. ¿Saben que el matrimonio es por fe? Porque no sabemos cómo va a estar. Pero si puedes probar a tu pareja, que sea un hombre o una mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas, ya tienes el 50 ganado. Y el otro 50 va a ser el trato que haya entre pareja.
¿Sí o no? Ay, díganme, que siento que estoy predicando a las sillas. ¿Los veo así? Terminamos. ¿Saben? David lanzó un juicio de su pecado oculto. Pero algo que hizo David fueron 3 cosas. Si me las puedes poner, esas 3 cosas, si las tienes allí en pantalla. ¿Qué hizo David? 1, todos juntos, reconoció su pecado, se arrepintió y pidió perdón. Otra vez, léelo. Fíjate lo que dice el Salmo 32. Pueden subir los chicos de la alabanza. Salmo 32 del 1 al 5. Dice la Biblia. Ay, luego leemos Colosenses 6, porque ese está bien bueno. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sabes qué es iniquidad? Depravación moral. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Y este es tan importante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando alguien tiene un pecado oculto, su conciencia, vamos a llamarle así, pero nosotros como cristianos es nuestro espíritu quien no nos deja estar en paz. Y dice el 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y todos juntos, el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, el Señor nos perdona. ¿Quién dice amén? Esa es la gran esperanza y esta es la gran noticia. Y Colosenses 6 del 1 al 3. Qué hermoso está. Lo dije hace 8 días, pero está tan bello que yo quise repetirlo el día de hoy también. Gálatas, perdón. Ay, ¿por qué tengo a Colosenses aquí? Gálatas 6 del 1 al 3. No está. Vamos a Gálatas, déjenme buscarlo. Acá está. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hazle así. ¡Ay! Esa me dio duro. ¿Sí o no? ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que no juzguemos, sino que llevemos la carga de Él junto con nosotros. Tú que eres espiritual. 2, versículo 2. Ya estaba. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 3, todos juntos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. ¿Quién dice amén? Y vamos a ponernos en pie porque el siguiente pasaje fue la respuesta de David. Lo que tú y yo vamos a leer como una oración. Y quiero pedirte que lo que vamos a leer lo hagas tuyo. Esta fue la respuesta de David a su pecado. Y él escribió el Salmo 51 cuando él reconoció que había pecado.
David quebrantó su corazón ante el Señor. Pidió perdón, perdón por su orgullo, perdón por su soberbia, perdón por sentirse juez y creer que nadie se había dado cuenta del pecado oculto que él tenía. Y dice la Biblia, y quiero pedirte que lo leamos y lo hagas tuyo. La Biblia dice así, todos juntos, por favor, ponme el Salmo 51. La Biblia dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y el 12, qué hermoso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice otro amén? Ese debe de ser nuestra plegaria. Ese debe de ser nuestro diario vivir. Es siempre reconocer que muchas veces hemos pecado contra el Señor, pero que cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado y nosotros nos comprometemos a no pecar más, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Quiero pedirte que así con tus ojos cerrados, y sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, y recuerda, tú eres responsable de tus propios pecados y eres el único que tiene el control de tus pecados. Pero si el día de hoy reconoces que has fallado, hoy dile al Señor: te pido perdón por este pecado. Abre tus labios. No quiero dirigirte en una oración, sino que seas tú con el Señor. Abre tus labios. Así como Ana en ese murmullo abrió su corazón, hazlo tú ahí en tu lugar. Y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y que he tenido este pecado oculto por mucho tiempo. Perdóname, Señor. Y llámale a ese pecado por su nombre. Y dile: hoy decido perdonarme a mí misma, a mí mismo. Y perdonar a la persona que también me lastimó. Rompo, y dilo fuerte, rompo
con esa maldición generacional que vino de mi padre o de mi madre. Rompo esa maldición de adulterio, qué sé yo, de divorcio, de alcoholismo, de depresión, de orgullo, de vanagloria, qué sé yo, tú lo sabes. Dile, porque yo ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona, soy nueva en Jesucristo. Y no repetiré ese patrón, porque ahora el Señor me ha tomado como su hijo, como su hija. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y soy una mujer, un hombre transformado por la sangre preciosa de Cristo. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe maldiciones. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo con coraje, hazlo con convicción. Hazlo en un acto de fe. Ya no voy a ser así. Ya no seré iracundo. Rompo con el orgullo, rompo con la soberbia, rompo con el control, con la ira, con la lujuria. Rompo con el adulterio, con el engaño, con la mentira. En el nombre de Jesús. Hoy soy libre. Levanta tus manos y dile: soy libre. Empieza a declarar.